Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Freddy Silvestre Vargas, soy especialista en contrataciones públicas. Agradecer a Desarrollo Global por la invitación a desarrollar dos temas importantes dentro del marco de la contratación pública. Un primer tema referido a la segmentación de contrataciones de bienes y servicios y un segundo tema referido a la certificación del comprador público. Bienvenidos, vamos a empezar desarrollando el primer tema. Bueno, para darles un marco general, sabemos que el proceso de contratación pública, en el marco de la Ley 32.069, se desarrolla en tres fases bien marcadas: actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. Cada una de estas fases contiene una serie de actividades que el funcionario servidor público tiene que gestionarlo de la mejor manera. Dentro de cada una de nuestras instituciones. Sabemos que aquellos que intervenimos dentro del proceso de contratación tenemos la responsabilidad de gestionar eficientemente cada una de estas actividades, no solamente la dependencia encargada de las contrataciones, sino el área usuaria, el área técnica estratégica, los evaluadores, la autoridad de la gestión administrativa. Todos debemos de alguna manera apuntar a que cada una de las actividades que forman parte de estas tres fases del proceso de contratación pública puedan desarrollarse de manera correcta. Es importante también resaltar que cada una de estas fases se relaciona uno con la otra, ¿no? La fase de actuaciones preparatorias tienen actividades tan importantes que pueden, si es que no se desarrollan correctamente, pueden generar un impacto negativo durante la fase de selección y muchas veces durante la fase de ejecución contractual. Por ejemplo, la incorrecta elaboración de los términos de referencia, las especificaciones técnicas en líneas generales del propio requerimiento pueden generar una serie de complicaciones durante la etapa de ejecución contractual. En ese sentido, es importante que nosotros, como funcionarios servidores públicos, que formamos muchas veces parte de la dependencia encargada de las contrataciones o inclusive de las áreas usuarias o el área técnica estratégica, tenemos la responsabilidad de poder desarrollar correctamente cada una de estas actividades. En ese marco, estimados colegas participantes, una de las primeras actividades que desarrollamos en la fase de actuaciones preparatorias es la segmentación de las contrataciones. Esta segmentación de contrataciones, de acuerdo a lo que señala el anexo de definiciones del reglamento, nos indica que es el proceso de clasificar nuestras contrataciones de bienes, servicios y obras. Claro, el día de hoy estamos tocando la segmentación en caso de bienes y servicios. No obstante, también la segmentación se desarrolla en caso de obras y consultoría de obras, ¿no? Esta clasificación la realizamos a través de categorías. En caso de bienes y servicios tenemos 4 categorías, que ya lo vamos a ver en un momento, que nos permite en realidad organizar nuestras contrataciones. Asimismo, nos permite optimizar los recursos que dispone la entidad contratante. Hay que tener en cuenta que los bienes o servicios clasificados en cualquiera de las categorías van a requerir quizás un tratamiento diferenciado, ¿no? Quizás mayor esfuerzo de recursos en cuanto a aquellos bienes o servicios categorizados como estratégicos, ¿no? En comparación quizás a un bien o servicio categorizado como rutinario, ¿no? Es decir, esta segmentación nos va a permitir justamente optimizar nuestros recursos, así como también nos va a permitir plantear una buena estrategia de contratación, evaluar riesgos y finalmente buscar un mayor valor por dinero. Recuerden de que esta legislación vigente se sustenta en un principio básico, que es el principio de valor por dinero, que es el balance de 3 conceptos importantes: eficacia, economía y eficiencia. El balance o el cumplimiento de estos 3 conceptos hacen posible la satisfacción de las necesidades y generar un mayor impacto, ¿no?, en la ciudadanía. En ese marco, estimados colegas, también esta segmentación nos va a permitir, ya en el marco del desarrollo de la estrategia de contratación, evaluar con mayor profundidad la variable referida a la interacción con el mercado.
La interacción con el mercado es una variable que forma parte de la estrategia de contratación. Y la segmentación nos va a permitir determinar qué tipo de interacción con el mercado vamos a desarrollar en caso de bienes y servicios. Si es una consulta al mercado, si es una indagación al mercado, si a la vez es una consulta avanzada o es una consulta básica o es una indagación avanzada o una indagación al mercado básica, va a depender mucho de la segmentación que hemos desarrollado en esta primera fase del proceso de contratación pública. En ese marco, estimados colegas, también tanto la ley como el reglamento, así como la guía de actuaciones preparatorias de la Dirección General de Abastecimiento, que recientemente ha sido actualizada, establecen algunos aspectos a tomar en cuenta en cuanto a la segmentación de los requerimientos de bienes y servicios. Esta categorización la vamos a hacer solamente de aquellas contrataciones de bienes y servicios diferentes a lo que ustedes están viendo en la presentación. Vale decir, no forman parte de la segmentación las contrataciones que realizamos a través de la modalidad de contratación pública eficiente de contratos menores. En sencillo, los contratos menores no es necesario segmentar. Tampoco es necesario segmentar las compras que realizamos a través del catálogo electrónico de acuerdo marco, al igual que los procedimientos de selección no competitivos, que son supuestos excepcionales previstos en el artículo 55 de la ley. Estas tampoco forman parte de la segmentación. De igual manera, la normativa señala que los supuestos excluidos de la ley, ¿no?, tampoco forman parte de la segmentación que vamos a realizar. Además de esto, estimados colegas, si bien las compras por catálogo electrónico de acuerdo marco y los procedimientos de selección no competitivos no se tienen que segmentar, tanto el reglamento como la guía de actuaciones preparatorias, ¿no?, han precisado, con la última modificación que se ha hecho al reglamento, con el Decreto Supremo 01 de este año, de 2026-EF, se ha precisado que para la sumatoria sí se va a considerar las compras por catálogo electrónico de acuerdo marco, así como las contrataciones que se realizan bajo procedimientos de selección no competitivos. Es importante tener en cuenta esto a efectos de poder establecer claramente el porcentaje del 10% para poder determinar el nivel de cuantía, alta cuantía o baja cuantía en cuanto a este primer componente, ¿no? Muy bien, entonces vamos a revisar un poco más en detalle cómo se desarrolla la segmentación en caso de bienes y servicios. Como ya les había comentado, estimados colegas, para el caso de bienes y servicios tenemos 4 categorías. Una categoría es aquellos bienes o servicios que se categorizan o se clasifican como estratégicos, operacionales, rutinarios y críticos. ¿De qué va a depender esta clasificación? Si bien es cierto, este modelo también se aplica bastante en logística privada, ¿no? El modelo quizás que sustenta de alguna manera esta segmentación es el modelo que plantea Peter Kraljic, ¿no? El modelo de la famosa matriz de Kraljic, ¿no?, donde básicamente también se hace una clasificación de las necesidades que tiene una organización, de los requerimientos o de los bienes o servicios que necesita una organización. Quizás para profundizar un poquito más este tema, puedan revisar pues este artículo que Peter Kraljic publicó hace muchísimos años, que nos da mayores luces de cómo funciona esta matriz, ¿no? Pero ya enfocándonos específicamente en el marco de la Ley General de Contrataciones Públicas, se ha establecido 2 criterios para poder realizar esta segmentación. El primer criterio está referido a la cuantía de la contratación. El segundo criterio está referido al riesgo de competencia en la contratación. Sobre la base de estos 2 criterios vamos a poder clasificar nuestras contrataciones de bienes y servicios. Por ejemplo, ¿a qué denominamos estratégico? Aquellos bienes o servicios que tienen alta cuantía y alto riesgo de competencia, ¿no? ¿A qué denominamos operacionales? Aquellos bienes o servicios
que tienen alta cuantía y bajo riesgo de competencia. Es decir, tomando en cuenta la matriz que ustedes están viendo, por un lado tenemos el eje vertical, ¿no? Eje de las X, y el eje horizontal, el eje de las Y. Sobre la base de estos dos ejes vamos a empezar a clasificar nuestros requerimientos de bienes y servicios, ¿no? Tomando en cuenta la cuantía y el riesgo que representa. Muy bien, pero para esto, estimados colegas, el reglamento y ya en mayor detalle la guía de actuaciones preparatorias de la Dirección General de Abastecimiento ha establecido parámetros, ¿no? Y condiciones que debemos tomar en cuenta. En el caso del primer criterio nos señala de que para poder determinar si una contratación es de alta o baja cuantía, se tiene que tomar en cuenta el 10% del monto total de las contrataciones de bienes y servicios contempladas en el Plan Anual de Contrataciones aprobado. ¿Qué es lo que nos dice, no? Las contrataciones se consideran de alta cuantía cuando su cuantía establecida en el PAC del CMN, vigente al momento que se realiza la segmentación, supera el 10% del monto total para las contrataciones de bienes y servicios contempladas en esta, según corresponde, ¿no? Este monto total, esto es la modificación que se ha dado a través del Decreto Supremo 01-2026 de este año, el Decreto Supremo que modifica el reglamento, nos dice, este monto total incluye las contrataciones correspondientes a los catálogos electrónicos de acuerdo marco y los procedimientos de selección no competitivos que ya les había mencionado hace un momento, ¿no? Entonces, para este primer criterio vamos a tener que determinar qué contrataciones tienen alta cuantía y qué contrataciones tienen baja cuantía, ¿no? Tomando en cuenta el monto del 10% de la sumatoria total de los bienes y servicios que están contemplados en el Plan Anual de Contrataciones aprobado. Para el segundo criterio, de igual manera, tanto el reglamento, ¿no?, como la guía de actuaciones preparatorias ha establecido condiciones que debemos verificar. ¿Cuándo se considera que una contratación tiene riesgo de competencia? Cuando se genera cualquiera de estos 4 supuestos, ¿no? O 4 condiciones, lo llama finalmente tanto la guía como el reglamento, ¿no? Nos dice, si cumple con alguna de las condiciones, se considera de alto riesgo. La primera condición nos dice que en los últimos 2 años, previos, ojo, a la convocatoria, un procedimiento para contratar el mismo objeto quedó desierto, ¿no? Primera condición. Segunda condición, cuando el promedio de postores para objetos similares en los 2 últimos años previos a la convocatoria sea igual o menor a 3 en caso de bienes y sea menor o igual a 2 en caso de servicios. Ojo, nos habla del promedio de postores, ¿no? Del promedio de postores de objetos similares, ¿no? O sea, hay que, eventualmente ya cuando estamos en la práctica, tenemos que revisar, ¿no?, de qué tipo de prestación se trata. Tercer supuesto o tercera condición nos dice, ¿no?, debido a las características o especialización, su disponibilidad es limitada en el mercado. Es decir, puede tratarse de una prestación bastante compleja, ¿no?, que pues en el mercado no hay mucha disponibilidad de proveedores. Este tipo de prestaciones usualmente en la práctica lo vemos, en caso de software, por ejemplo. También en caso de algunas prestaciones como la contratación de seguros, tanto patrimoniales como seguros personales. Es decir, sabemos que por la especialidad y muchas veces por la condición que ofrece el mercado, son prestaciones que eventualmente responden a un mercado acotado, un mercado oligopólico muchas veces, ¿no? Entonces, en esos casos vamos a, de todas maneras, considerarlo de alto riesgo para poder justamente realizar una interacción con el mercado un poco más profunda. Y la cuarta condición que ha sido agregada con la modificación al reglamento, con la última modificación al reglamento que se ha dado, se refiere que vamos a considerar también de alto riesgo cuando se trata de un bien o servicio que no haya sido contratado anteriormente por la entidad contratante. Creo que esto era bastante lógico, ¿no?
si bien la guía y el reglamento antes de esta modificación no lo precisaba, quedaba un poquito en el aire este tema, ¿no? Porque muchas entidades lo que hacíamos es ver quizás se trataba de una prestación nueva que nunca hemos contratado, entonces cómo podíamos evaluar si era de alto o bajo riesgo, ¿no? Entonces, si es una contratación nueva, en principio la entidad todavía no tiene la experiencia en ese tipo de contrataciones, entonces es bastante lógico que ahora el reglamento y la guía señalen de que cuando se trata de un bien o servicio que no ha contratado la entidad anteriormente, se considere automáticamente como de alto riesgo. Muy bien, entonces estos son los dos criterios. Debo precisar además, estimados colegas, que la segmentación de las contrataciones de bienes y servicios va a depender de cada entidad, ¿no? Las entidades no necesariamente tienen la misma clasificación o van a realizar o van a llegar a una misma clasificación todas. Va a depender finalmente de la cuantía y del riesgo que representa. Muchas veces esto implica la experiencia que puede haber tenido la entidad gestionando estas contrataciones. En ese marco, quizás para poder aterrizar un poco más, vamos a revisar pues un ejercicio práctico que nos va a permitir pues de alguna manera entender de mejor, valga la redundancia, de mejor manera el tema de la segmentación. A ver, sabemos que nosotros, mayoría de las entidades, todas las entidades en realidad tenemos que elaborar y aprobar nuestro plan anual de contrataciones. Este plan anual de contrataciones lo tenemos que elaborar, ¿no?, y aprobar en un plazo de 15 días hábiles, luego de haberse aprobado el presupuesto institucional de apertura. Y entiendo que todas las entidades a nivel nacional ya lo hemos hecho. Puede haber por ahí quizás alguna entidad que no cuente con ninguna contratación que está bajo procedimiento de selección. Sucede, sobre todo aquellos que son gobiernos locales muy pequeños al interior del país, ¿no?, donde sus contrataciones no superan las 8 unidades impositivas tributarias, ¿no? Muy bien, entonces esto es un ejemplo. Sabemos que la estructura del plan anual de contrataciones contiene más ítems, obviamente. Por fines prácticos hemos tratado de resumir en aquellos datos, en aquellos ítems que sí realmente nos va a permitir realizar una segmentación. Entonces, cuando ya tenemos el plan anual de contrataciones aprobado, lo primero que tenemos que hacer, ya que estamos en un tema de bienes y servicios, es verificar qué contrataciones van a formar parte de la segmentación. ¿A qué me refiero? Si vamos a segmentar en caso de bienes y servicios, pues lo primero que tenemos que hacer es retirar de este listado las contrataciones de obras y consultoría de obras, porque las obras y consultoría de obras tienen una segmentación diferente al caso de bienes y servicios. Para esto, obviamente, tenemos que hacer una revisión, ¿no?, revisión de nuestro plan anual de contrataciones y solamente considerar aquellos que son bienes y servicios. Por ejemplo, acá tenemos el alquiler de un local institucional, es un servicio, por tanto esto se va a considerar, ¿no? El servicio de seguridad y vigilancia, que muchas entidades la tenemos, servicio de limpieza de igual manera, ¿no? Y así vamos revisando, ¿no? Vamos revisando que se trate de bienes y servicios. Es lo primero que debemos hacer cuando ya tenemos nuestro plan anual de contrataciones aprobado. Podemos incluir un filtro y podemos verificar que solamente estén los bienes y servicios. Una vez que hemos hecho esta verificación, en un segundo momento ya vamos a empezar a revisar qué contrataciones eventualmente no van a formar parte de la segmentación, pero sí de la sumatoria, para poder considerar y determinar el 10% que nos establece el reglamento como criterio para poder determinar si es de alta o baja cuantía. En ese sentido, estimados colegas, ya les había mencionado que con el reglamento vigente y la guía de actuaciones preparatorias vigente, nos señalan que los procedimientos de selección no competitivos, si bien no se van a segmentar, sí se van a considerar dentro de la sumatoria. Por ejemplo, el alquiler de un inmueble, ¿no? Muchas entidades contratamos el servicio de arrendamiento para local institucional. Este tipo de prestaciones, este tipo de servicios o este tipo de contratación, se trata de un procedimiento de selección no competitivo. El arrendamiento de inmueble de propiedad privada, ¿no?, es un supuesto de procedimiento de selección no competitivo. En ese sentido, lo primero que debemos hacer acá es
que identificar que esto no va a formar parte de la segmentación. Así es que yo acá lo he puesto no. De igual manera vamos revisando las demás prestaciones, ¿no? Los demás requerimientos. Servicio de seguridad, esta sí, es un procedimiento de selección competitivo, claro, lo hacemos a través de un procedimiento de selección competitivo. El servicio de limpieza también, servicio de telefonía fija, y ahí tenemos todas las prestaciones, ¿no? Cada uno con su monto, con la cuantía que hemos considerado en el plan anual de contrataciones, ¿no? También les había mencionado que las contrataciones que realizamos a través del catálogo electrónico de acuerdo marco no van a formar parte de la segmentación, pero sí van a formar parte de la sumatoria, ¿no? Entonces, si verificamos que en este caso tenemos toner para impresión, sabemos que los consumibles actualmente se encuentran dentro del catálogo electrónico de acuerdo marco. Y eso es lo que hemos considerado probablemente en el plan anual de contrataciones, ¿no? Si bien esto forma parte del plan anual de contrataciones, se trata de un bien, ¿no? No va a formar parte de la segmentación, pero sí de la sumatoria, ¿no? De la sumatoria que debemos hacer. Entonces, una vez que ya hemos verificado qué prestaciones de bienes y servicios, ¿no? No van a formar parte de la segmentación, ¿no? Lo marcamos quizás de algún color diferente para poder, pues, para no incluirlo en la segmentación. No obstante, vuelvo a reiterar, esto tiene que formar parte de la sumatoria. Entonces, lo que hacemos es sumar todas las contrataciones programadas, ¿no? Bienes y servicios. Por ejemplo, en este caso, la sumatoria total me da 11.080.588.03, ¿no? Y si sacamos el 10%, nos va a reflejar 1.108.058, 1.108.058.80. Ese es el 10%, ¿no? Ese es el 10%. Entonces, ya cuando estamos haciendo la segmentación podemos utilizar quizás alguna fórmula matemática sencilla en realidad para poder determinar el porcentaje, ¿no? Acá yo ya lo había incluido, ¿no? Lo vamos a hacer en conjunto quizás, ¿no? Es bastante sencillo ya utilizando el Excel para poder determinar cuál es el porcentaje que representa esta contratación sobre la sumatoria total, ¿no? Por ejemplo, esto dividimos, el monto de esta prestación dividimos con el monto total, fijamos el monto total porque sabemos que ese monto es la que se va a repetir para la fracción, así es que acá ya sacamos el porcentaje, ¿no? Entonces simplemente copiamos a todas las contrataciones que vamos a segmentar. Por ejemplo, el servicio de seguridad y limpieza, ¿no? Cuya cuantía es de 1.240.165.40, ¿no? Representa un 11.2%, es decir, supera el 10%, ¿no? Que exige la normativa de contrataciones públicas para poder determinar si es de alta o baja cuantía, ¿no? Aplicando lo que les he mostrado, simplemente acá corresponde clasificar, ¿no? Aquellos que superan el 10% se considera de alta cuantía, ¿no? Por ejemplo, en este caso tiene el 31.8%, también de alta cuantía. 11.7%, también de alta cuantía. Y aquellos que no superan el 10%, es decir, son iguales o menores al 10%, simplemente baja cuantía, ¿no? Todo lo demás creo que es baja cuantía. Enter, ya está. Baja cuantía, ¿no? Ese es el primer criterio, ¿no? El primer eje que tenemos que revisar, si es de alta o baja cuantía. Muy bien. Para el segundo eje, que está referido al riesgo de competencia, debemos revisar las condiciones que hemos mencionado. Y obviamente la entidad tiene que analizar a la interna de acuerdo a la experiencia que ya tiene, ¿no? Vamos a revisar con un par de contrataciones para poder aterrizar un poquito el ejemplo. El servicio de seguridad y vigilancia para sede institucional, creo que la mayoría de las entidades, al menos aquí en Lima, contratamos bastante esto, y es bastante recurrente, ¿no? Muchas entidades lo contratamos todos los años, la norma también nos permite contratar hasta por 3 años. Entonces, lo que tenemos que verificar es si, por ejemplo,
el año anterior, tal como hemos visto las condiciones, ¿no? O dentro de los 2 años anteriores, previos a la convocatoria, el procedimiento no haya quedado desierto, porque si ha quedado desierto, automáticamente esta se considera de alto riesgo, ¿no? Aspecto que tenemos que revisar, pues, de las contrataciones que hemos realizado, el histórico que tenemos, ¿no? De igual manera, vamos a tener que revisar el promedio de postores. En este caso se trata de servicios. El promedio de postores en los últimos 2 años previos a la convocatoria, en caso de servicios, tiene que ser igual o menor, ¿no? Si es igual o menor a 2, automáticamente se considera de alto riesgo. Supongamos, ¿ya? Para este primer ejemplo, supongamos que el servicio de vigilancia, de seguridad y vigilancia, lo hemos gestionado el año pasado, el año 2025, y lamentablemente nuestra convocatoria ha quedado desierto. Como ha quedado desierto, y obviamente ya hemos verificado, automáticamente se considera de alto riesgo. Ya tenemos los 2 criterios, alta cuantía y alto riesgo. ¿Ya? El mismo ejercicio con el caso del servicio de limpieza. Servicio de limpieza, supongamos, bueno, ya hemos determinado que es de alta cuantía. Volvemos a los criterios. Supongamos que el promedio de postores en este servicio ha sido 5. Ojo que ese promedio hay que sacar por este periodo que nos establece la norma. Nos dice en los últimos 2 años, ¿no? Quizás en los últimos dos años hemos hecho 2 procedimientos de selección. O sea, hay que verificar y sacar el promedio de postores, ¿no? Supongamos que el promedio de postores ha sido 5. Es decir, supera los 2 postores que establece como hito este criterio, ¿no? Por tanto, vamos a considerar de bajo riesgo, porque el promedio de postores es mayor a 2, es 5, ¿no? En el ejemplo que estamos haciendo. Entonces ya tenemos identificado ambos criterios, cuantía y riesgo. Y sobre la base de esto vamos a determinar qué categoría corresponde, ¿no? ¿Qué categoría corresponde? ¿No? En este primer caso, ¿no? Alta cuantía y alto riesgo, nuevamente nos vamos a la matriz. Cuando una contratación tiene alta cuantía y alto riesgo, de acuerdo a lo que dispone el reglamento y la guía de actuaciones preparatorias, esta va a ser clasificada como una categoría estratégica, porque justamente representa una alta cuantía, un monto importante para la entidad, y además representa un alto riesgo de competencia, porque probablemente ese procedimiento años anteriores ha quedado desierto, no ha tenido buena cantidad de postores, ¿no? Por eso es que se considera de alto riesgo. Por tanto, se clasifica como estratégico. Vamos con el segundo ejemplo, el servicio de limpieza. Nos dice de alta cuantía y bajo riesgo. Nuevamente, revisamos la matriz. Alta cuantía y bajo riesgo, ¿no? Estamos hablando de la categoría operacional, ¿no? Entonces, en este caso, ya que hemos definido los 2 criterios, simplemente vamos a considerar la categoría operacionales. Bueno, entonces hemos visto los 2 ejemplos. Vamos a revisar un tercer ejemplo de una contratación que tiene baja cuantía. Por ejemplo, la adquisición de combustible, bienes, ¿no? Por 850,000 soles, ¿no? Tomando en cuenta el 10% de la suma total, ¿no? Esto no supera ese porcentaje, ¿no? Por tanto, se considera de baja cuantía. Ahora, nuevamente, vamos a tener que revisar, ¿no? Las condiciones que establece, pues, el reglamento, ¿no? Supongamos que para el caso de combustible, ¿no? Sabemos que el combustible en sus diferentes variedades tiene ficha técnica, la cual implica de que debemos desarrollar a través, o debemos gestionar esta contratación a través del tipo de procedimiento de selección de subasta inversa electrónica, porque justamente cuenta con ficha técnica, es decir, tiene requerimiento estandarizado en el marco de lo que dispone la Ley General de Contrataciones Públicas. En ese sentido, si verificamos
¿no? Supongamos que el año pasado igual hemos gestionado la contratación de combustible, ¿no? Puede ser que ha quedado desierto. Si ha quedado desierto, automáticamente consideramos de alto riesgo. Supongamos de que ha habido postores. Sabemos que en combustible, por ejemplo, dependiendo de en qué región nos encontramos, si estamos en Lima, claramente hay una multiplicidad de proveedores, ¿no? Vamos a considerarlo de bajo riesgo, ¿no? Entonces, cuando consideramos de baja cuantía y bajo riesgo, ya tenemos ambos criterios. Nuevamente, nos vamos a la matriz, ¿no? Cuando se trata de una contratación de bienes o servicios que tiene baja cuantía y bajo riesgo, esta es categorizada como rutinario, ¿no? Como rutinario. ¿Ya? Voy a copiar acá, rutinarios. Muy bien. Entonces, este ejercicio de poder desarrollar, ¿no?, cada una de las contrataciones implica, pues, revisar, vuelvo a reiterar, ambos criterios, ¿no? El primer criterio creo que es el más sencillo en caso de bienes y servicios, simplemente es sacar el 10% y determinar cuál de las contrataciones tiene alta cuantía y cuáles tienen baja cuantía, tomando como referencia el 10% del monto total de la sumatoria de los bienes y servicios. En el caso del segundo criterio, que está referido al riesgo de competencia, sí es necesario que la propia entidad revise, evalúe y analice, ¿no?, para ver, pues, si eventualmente representa o no un riesgo. Si es de alto riesgo, hay que considerar esa condición, y si es de bajo riesgo, de igual manera. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es necesario realizar todo esto?, ¿no? Al inicio ya les había mencionado, lo primero que permite esto es organizar nuestros requerimientos, ¿no? Pero también nos permite gestionar de manera óptima el recurso al interior de la entidad. Es decir, aquellas contrataciones que son clasificadas como estratégicos van a requerir mayor recurso, es decir, vamos a destinarle mayor tiempo, mayor esfuerzo para sacar adelante esa contratación, dado que se trata de contrataciones estratégicas para la entidad, es decir, ¿no?, representan un monto importante y además hay un riesgo de competencia en el mercado. Sobre la base de ello vamos a plantear justamente una buena estrategia de contratación, entre ellas definiendo el tipo de interacción que vamos a realizar. Por ejemplo, si se trata de un bien o servicio estratégico, el tipo de interacción con el mercado que vamos a utilizar es la consulta avanzada, donde no solamente vamos a utilizar una herramienta, sino como mínimo 2 herramientas. Esto nos va a permitir hacer un análisis más profundo de la información, ¿no?, del mercado, para asegurar que efectivamente se pueda gestionar dentro de lo previsto este proceso de contratación, ¿no?, y no quede desierto, que definitivamente esto nos podría afectar en la satisfacción de necesidades. Entonces, esta categorización justamente nos permite optimizar recursos, ¿no? Destinamos mayores esfuerzos a aquellas necesidades que fueron clasificados, a aquellos requerimientos que fueron clasificados como estratégicos, y aquellos que fueron clasificados como rutinarios, es decir, tiene baja cuantía y bajo riesgo, obviamente va a ser más sencillo, es decir, no vamos a destinar mayor recurso, mayor esfuerzo para poder gestionar esto. Muy bien, entonces, en ese marco ya hemos revisado el ejemplo. Vamos a revisar algunas preguntas que se han planteado para poder analizar un poco más en detalle este tema. La pregunta 1 se refiere a lo siguiente, nos dice: la dependencia encargada de las contrataciones de un gobierno regional durante la segmentación, dice, identifica que 4 consultorías en general superan individualmente el 12% del monto programado en el PAC de bienes y servicios. Además, dice, 3 de ellos tienen el mismo objeto de un procedimiento de selección declarado desierto por la entidad en los últimos 24 meses. Es decir, nos están dando el contexto de ambos criterios, ¿no? Por un lado la cuantía y por el otro lado el riesgo de competencia. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Nos dice, según la ley 32.069 y su reglamento, ¿qué clasificación corresponde asignar a estas 3 consultorías? Se refiere obviamente a las 3 consultorías que tienen un objeto similar o un mismo objeto a un procedimiento de selección declarado desierto por la entidad en los últimos 24 meses.
Tomando en cuenta esas condiciones, vamos a revisar un poquito esto. ¿Ya? Primero, la pregunta nos habla de 4 consultorías. Luego nos señala que 3 de las 4 superan el 12% en cuanto a la cuantía del monto programado en el PAC. Supongamos que son 3 consultorías, A, B y C. Las 3 superan el 12%, de acuerdo a lo que señala pues la pregunta, ¿no? Vamos a agrandar un poquito esto, ahí está. 12%. Y al ser 12%, los 3 tendrían la condición de alta cuantía. ¿Cierto? Hasta ahí todo claro. ¿Qué más? Nos dice, además dice, estos 3 tienen el mismo objeto de un procedimiento de selección declarado desierto por la entidad en los últimos 24 meses. Es decir, ¿no? Un procedimiento de selección, una contratación con el mismo objeto, ¿no? Ya ha sido declarado desierto, ¿no? En este periodo de 24 meses antes de la convocatoria, obviamente, de estas contrataciones, ¿no? Por tanto, automáticamente vamos a tener que considerarlo de riesgo alto, ¿no? Es lo que nos está diciendo. Entonces, como tenemos alta cuantía y alto riesgo, ya hemos mencionado, ¿cómo lo vamos a categorizar? Estratégico. Muy bien. Lo vamos a categorizar como estratégico, tomando en cuenta los 2 criterios que establece, ¿no?, la ley y el reglamento y sobre todo la guía de actuaciones preparatorias. Muy bien, vamos con una segunda pregunta. ¿Ya? Lo voy a agrandar. La segunda pregunta nos señala lo siguiente. A ver, esta es la primera pregunta. Ahora vamos con la segunda pregunta. Rápidamente, ¿ya? Igual lo vamos a desarrollar. Dice, la DEC de un ministerio, la dependencia encargada de las contrataciones de un ministerio, viene realizando la segmentación del servicio de mantenimiento especializado de equipos médicos, dice, por una cuantía de 850,000 soles. Muy bien. Y nos dice, ¿no? El PAC contempla 42,500,000 para bienes, de los cuales 3,200,000 corresponden a compras por catálogo electrónico de acuerdo marco y 1,800,000 a procedimientos no competitivos. Además, en los 2 últimos años, dice, contrataciones similares al servicio de mantenimiento registraron un promedio de 2.3 postores. Nuevamente, ¿no? Acá hay que precisar algo. Si bien la pregunta nos señala, nos acota a bienes, la sumatoria que vamos a considerar es bienes y servicios, ¿no? Como no tiene mayor dato, estamos considerando los 42,500,000, ¿no? Saquemos el 10% de ese monto, ¿cuánto nos quedaría? 4,250,000 soles. Ese es el 10%, ¿no? Entonces, aquella contratación cuya cuantía no supera ese monto, automáticamente se considera de baja cuantía. Por tanto, este servicio que tiene 850,000 soles, ¿no?, se considera de baja cuantía, ¿no? Vamos con el segundo criterio, el riesgo. ¿Qué es lo que nos señala, no? Que dice que el promedio de postores en los últimos 2 años ha sido 2.3. ¿Ya? Si recordamos, ¿no?, una de las condiciones, ¿no?, una de las condiciones que señala este segundo criterio está referido al promedio de postores, ¿no? En caso de bienes y servicios, en caso de servicios puntualmente, si el promedio de postores es igual o menor a 2, automáticamente se considera, ¿no?, de alto riesgo. Pero en el ejemplo nos están diciendo de que el promedio de postores es 2.3, o sea, supera el promedio de 2. Por tanto, consideramos de bajo riesgo, ¿no? Entonces,
Ya tenemos ambos criterios. Entonces acá riesgo bajo. Muy bien. Entonces tiene baja cuantía y bajo riesgo. ¿Cuál será la categoría en la que vamos a clasificar esto? ¿No? Ya lo hemos mencionado también. Rutinario. Rutinario, perdón, rutinario. Excelente. La siguiente pregunta nos dice, una municipalidad, dice, convoca la adquisición de equipamiento médico estandarizado, ¿ya?, por un importe de 180.000 soles. Nos dice, la dependencia encargada de las contrataciones verifica que el PAC para bienes y servicios asciende a 2.450.000. Además, durante los años 2024 y 2025 no se realizaron contrataciones similares en la entidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces nos dice, ¿no? El bien cuenta con ficha técnica vigente y existe 3 proveedores locales que lo comercializan. Según la ley 32.069 y su reglamento dice qué clasificación corresponde asignar en la segmentación y por qué causal específica de riesgo. Muy bien, entonces nuevamente, ¿no? Si analizamos el primer criterio, que es la cuantía de la contratación, vamos a tener que tomar en cuenta el 10% de la sumatoria de los bienes y servicios del PAC, ¿no? Si es 2.450.000 soles, pues el 10% será 245.000 soles, ¿no? Ahora, este es el 10%. ¿Y cuánto es la cuantía del equipamiento médico estandarizado? Dice 180.000 soles, por tanto no supera ese monto. Automáticamente pasa a ser, ¿no? En este caso el objeto ya no es un servicio, estamos hablando de bienes. Por tanto, la cuantía es baja cuantía. Ahora, vámonos al riesgo. ¿Qué nos señala? Dice que durante los años 2024 y 2025, la entidad no ha realizado contrataciones similares, ¿no?, a lo que estamos requiriendo, ¿ya? Según los datos, aparentemente la entidad no ha realizado una contratación sobre este tema. Por tanto, ¿no?, como no tiene experiencia, tal como hemos señalado, una de las condiciones que se ha precisado en la modificación al reglamento es que si se trata de un bien o servicio que no ha contratado, en este caso anteriormente, la entidad, se considera automáticamente de alto riesgo. Perdón, claro, de alto riesgo, ¿no? Efectivamente. Entonces, en este caso, tomando en cuenta que la entidad no ha gestionado una contratación sobre este tema, ¿no?, vamos a considerar el riesgo alto. Tomando en cuenta estas dos categorías, ¿no?, cuantía baja y riesgo alto, vamos a clasificar. Si tiene riesgo alto y baja cuantía, estamos frente a una categoría que la denominamos como críticos, ¿no? Baja cuantía y alto riesgo. Entonces, la clasificación será pues en la categoría crítico. Muy bien. Hemos respondido esta tercera pregunta. Además de ello, hay que precisar algunos puntos importantes que han sido parte de la modificación del reglamento. Vuelvo a reiterar, la segmentación de contrataciones en caso de bienes y servicios nos permite organizar nuestros requerimientos de bienes y servicios. Además de ello, la idea es que esto nos permita también optimizar nuestros recursos internos, ¿no? Sobre la base de esta segmentación, el reglamento ahora exige, bueno, también antes de la modificación se había precisado, es más, la guía también lo señalaba, de que debemos elaborar un cronograma. Un cronograma con fechas estimadas, esto es lo que se ha precisado, ¿no? Las fechas estimadas, ¿para qué? Para la presentación del requerimiento.
Esta disposición es bien importante porque es algo que sucede mucho en la gestión. Si bien es cierto, podemos tener una buena programación, una buena planificación dentro del plan anual de contrataciones para poder convocar oportunamente nuestros procedimientos de selección, pero esto mucho depende también de la diligencia que pueda tener el área usuaria. El área usuaria tiene que preocuparse en enviar oportunamente su requerimiento. Y esto es una responsabilidad compartida, ¿no? Si bien ahora tanto el reglamento como la guía de la Dirección General de Abastecimiento señala que debemos proporcionar un cronograma con fechas estimadas, es importante también que el área usuaria pueda ser diligente, porque sin el requerimiento no se va a poder iniciar el proceso de contratación pública. Y claro, como buena práctica, muchas entidades lo que hacemos es que si tenemos programado en el plan anual de contrataciones, por ejemplo, en el mes de agosto convocar un procedimiento de selección, más allá que hemos trasladado este cronograma, ¿no? Que obviamente el cronograma tendría que señalar cuándo debe llegar el requerimiento. Si vamos a convocar en agosto, obviamente tiene que estar por lo menos con 2 meses de anticipación, ¿no? Imagínense si es una licitación pública, un concurso público, si es la contratación de quizás un bien o servicio bastante complejo, ¿no? Como el caso de limpieza, vigilancia, tenemos que desarrollar toda la fase de actuaciones preparatorias. Por eso es necesario que pueda el área usuaria enviar oportunamente su requerimiento. Para eso sirve justamente esta fecha estimada y este cronograma, ¿no? Pero más allá de enviar solamente el cronograma, como una buena práctica también dentro de las entidades, el especialista, el comprador público que está a cargo del seguimiento de esa contratación, o que tiene asignado esa contratación, tiene que oportunamente exigir al área usuaria, coordinar con el área usuaria para que pueda enviar su requerimiento. Algo que siempre hacemos en algunas entidades es que si la convocatoria está previsto para el mes de agosto, 3 meses antes mandamos al menos un circular, un documento, un proveído, algún aviso al área usuaria, ¿no? Precisándole que tenemos previsto una convocatoria en el mes de agosto y necesitamos que envíe su requerimiento. Eso es un tema netamente de gestión y eso nos va a ayudar bastante, de hecho, ¿no? Para no estar corriendo a la última hora, ajustado con el tiempo, muchas veces agotando el complementario, y a la larga nos puede generar alguna responsabilidad si llegamos a caer en un desabastecimiento. ¿Qué más? Se aclara y se precisa también que la segmentación de necesidades no programadas, que se incluyen obviamente al cuadro multianual de necesidades, se van a segmentar luego de haber recibido el requerimiento, ¿ya? Además de ello, en algunas modalidades de contratación pública eficiente se han precisado esto, en el caso de compras centralizadas y compras corporativas, en el caso de compras centralizadas o compras corporativas obligatorias de bienes o servicios, ¿no? Estos se categorizan como estratégicos. De igual manera, en compras centralizadas para contrataciones de obras y consultoría de obras, la entidad encargada considera la contratación en la categoría avanzada, ¿no? Precisión que hay que tomar en cuenta. Muy bien. A esta pregunta, ¿no? Justamente vamos a responder. ¿Qué nos señala? Una entidad del sector salud, indica, aprueba el cuadro multianual de necesidades el 15 de enero del 2026. Muy bien. Posteriormente, dice, la DEC realiza la segmentación e identifica 23 servicios en la categoría rutinarios. Muy bien. El 12 de febrero, dice, el área usuaria, farmacia, dice, bueno, ese es el área usuaria, remite 8 requerimientos para la contratación de medicamentos, no previstas inicialmente en el cuadro multianual de necesidades. Es decir, es una nueva necesidad, se trata de nuevas necesidades, 8 requerimientos. Entonces la pregunta es la siguiente. Según la ley 32.069 y su reglamento, dice, ¿cuándo corresponde efectuar la segmentación de estos nuevos requerimientos? Ya, sobre este tema acabo de mencionarlo, ¿no? El reglamento ahora señala de que la segmentación la vamos a hacer una vez que esas necesidades estén incluidos en el cuadro multianual de necesidades y una vez que el área usuaria ha enviado el requerimiento. Es decir, cuando ya la DEC pueda contar con el requerimiento. Ya en ese momento vamos a iniciar la segmentación de estas nuevas necesidades que se han trasladado pues como nuevos requerimientos.
Muy bien. Y con eso hemos cerrado el primer tema referido a la segmentación de contrataciones en caso de bienes y servicios. Esperemos haber quizás profundizado un poquito más este tema, ¿no? Por temas de tiempo vamos a cerrar este primer tema. Muy bien, vamos a desarrollar entonces el segundo tema que está referido a certificación de compradores públicos. A ver, estimados colegas, de hecho esta legislación trae como algo novedoso e importante la profesionalización del comprador público. Es en realidad un tema bastante importante dentro de la administración pública. Al menos en los foros que he tenido la oportunidad de participar siempre resalto este tema, ¿no? El tema de la profesionalización del comprador público, porque es un área, es una temática muy especializada. Pero más allá de eso, estimados colegas, creo que como Estado, como un Estado moderno que queremos ser, porque todavía por el momento no llegamos a ser un Estado moderno, todavía seguimos con algunas características de un Estado burocrático, muchas veces lento, muchas veces bastante con una aceptación no tan favorable de la población, ¿no? Una percepción de que el Estado no está tan alineado a las necesidades del ciudadano. En ese marco, estimados colegas, creo que es importante resaltar no la profesionalización del comprador público, sino la profesionalización del funcionario servidor público, ¿no? Necesitamos que los funcionarios servidores públicos que se puedan desempeñar en el aparato estatal puedan ingresar a través de meritocracia, ¿no? Deben ser profesionales, debidamente capacitados, debidamente motivados, cumpliendo 3 cualidades: técnica, legal y moral. Eso es fundamental, ¿no? Y acá les cito, pues, ¿no?, lo que señala un académico hace varios años, Rensis Laker, ¿no?, en su teoría de la organización señala, ¿no?, lo siguiente: las organizaciones las hacemos las personas y no al revés. Y es cierto, estimados colegas, si el Estado no se preocupa por su capital humano, créanme, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Por eso la importancia de la profesionalización, no solamente del comprador público, sino del funcionario servidor público. Por eso es que el esfuerzo que hace el ente rector del sistema de recursos humanos, ¿no?, servir, ¿no?, de alguna manera, pues, en desarrollar un régimen único en cuanto al tema laboral, ¿no?, que hoy por hoy todavía no se ha conseguido. Muy bien, entonces en ese marco, estimados colegas, vamos a un poco analizar el tema del comprador público. Y sabemos que con esta legislación vigente, ¿no?, voy a citar 2 artículos, el artículo 15 y 16 del reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, establece una serie de disposiciones que debemos tomar en cuenta. Primero nos resalta y nos precisa de que para ser compradores públicos tenemos que ser funcionarios o servidores de la DEC. Claro, que intervenimos en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. Es decir, si lo vemos de una mirada amplia, en cualquiera de las fases del proceso de contratación: actuaciones preparatorias, selección, ejecución contractual. Pero también nos resalta de que para ser compradores públicos, ¿no?, debemos estar certificados, ¿no? Nos dice, ¿no?, los compradores públicos forman parte de los responsables de la cadena de abastecimiento público, y además debemos estar certificados, ¿no?, certificados. Para esto, el reglamento señala que debemos contar como mínimo con título profesional técnico o bachiller universitario, ¿no?, y obviamente contar con la certificación emitida por el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes, OS. Sabemos que esta certificación hoy por hoy se realiza a través de niveles básico, intermedio y avanzado. Además de ello, el reglamento precisa de que para que un comprador público sea designado como oficial de compra o pueda integrar un comité, tiene que tener la certificación nivel intermedio o nivel avanzado. De hecho, esta disposición todavía no está vigente, ¿no? Hay una disposición complementaria transitoria que señala que
por el momento no está vigente esta disposición, ¿no? Porque sabemos de que el tema de la certificación a nivel nacional, no todos tienen la certificación a nivel intermedio, tampoco a nivel avanzado, ¿no? Además de ello, para el caso del responsable de la dependencia encargada de las contrataciones, se exige de que debe contar con una certificación nivel avanzado. Disposición, vuelvo a reiterar, que también está suspendida, todavía no está vigente. Pero vámonos al fondo del asunto, ¿no? ¿Por qué es necesario que el comprador público esté certificado? Vuelvo a reiterar, la gestión de compras es una materia bastante especializada y sobre todo de alta responsabilidad, ¿no? Porque obviamente el quien va a gestionar la compra no solamente tiene que tener conocimiento técnico, sino también tiene que conocer, tiene que tener otras habilidades que permitan gestionar correctamente el proceso de contratación pública, ¿no? Hay un principio fundamental dentro del Código de Ética de la Función Pública que siempre debemos tomarlo en cuenta, el principio de idoneidad. Bajo este principio, el funcionario servidor público debe cumplir con 3 condiciones, ¿no? Condiciones legales, técnicos y morales, ¿no? Requisitos legales, técnicos y morales. Bajo ese contexto, estimados colegas, ¿no? Si nosotros queremos desarrollarnos en el área de compras, de manera obligatoria tenemos que estar certificados. Esto asegura un mínimo de conocimiento y un mínimo de experiencia en la materia, ¿no? Además de ello, es una exigencia legal, ¿no? Es una exigencia legal. Es decir, si yo quiero gestionar compras públicas y laborar en la dependencia encargada de las contrataciones, es mi responsabilidad estar certificado. De hecho, la normativa establece que también es responsable la autoridad de la gestión administrativa de poder asegurar que el personal de la dependencia encargada de las contrataciones se encuentre debidamente certificado. Muy bien, una precisión adicional, ¿no? Un poco para ya empezar a revisar algunas preguntas que me han dejado para poder también responderlas. Si bien es cierto, esta nueva legislación busca un nuevo enfoque, un nuevo modelo de certificación, ¿no? Y hay que precisar de que, de acuerdo a la segunda disposición complementaria transitoria, la implementación de este nuevo modelo de certificación es progresiva, ¿no? Es por ello que el numeral 2 de esta segunda disposición complementaria transitoria señala lo siguiente, ¿no? En tanto se implemente el nuevo modelo de certificación previsto en el artículo 16, nos señala, la certificación se efectúa de conformidad con el procedimiento establecido en el numeral 1 de la cápite 1 del anexo 2 del reglamento de la ley anterior, de la ley 30.225. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque sí me han estado preguntando, por ejemplo, si un profesional que tiene, si un especialista que tiene solamente la condición de egresado de una universidad puede certificarse o no. Si bien el reglamento del artículo 16 nos señala de que debe ser titulado profesional técnico o bachiller universitario, esa disposición todavía está en una implementación progresiva. Es decir, a la actualidad, de acuerdo a lo que señala esta segunda disposición complementaria transitoria, ¿no? Una persona que tiene la condición de egresado de una universidad o egresado de una carrera técnica, sí puede certificarse, ¿no? Porque por el momento todavía estamos aplicando las reglas previstas en la ley 30.225, tal cual señala esta segunda disposición complementaria transitoria. Vuelvo a reiterar esto a razón de las dudas que algunos alumnos han estado preguntando, ¿ya? En ese marco, estimados colegas, y antes de pasar a revisar cuáles son los requisitos que necesitamos para certificarnos ante el OS, vamos a resaltar estas dos opiniones, ¿no? Hace un momento les mencionaba, ¿no? El artículo 15, 16 precisan de que
para ser compradores públicos tenemos que tener la condición de funcionario servidor público. Frente a esto ya salieron algunas opiniones, las más recientes, las que he podido, pues, las que les comparto también, es la opinión 05 del año 2026 y la opinión 11 del 2026 emitidos por el OS, donde se precisa en realidad que los locadores de servicios no son considerados compradores públicos, ¿no? Es decir, si contratamos personal bajo locación de servicios, bueno, más que personal es prestador de servicios, ¿no? Porque la locación de servicios, en realidad, lo que estamos contratando es un prestador de servicios, no un personal. Partiendo de ello, estos no necesariamente son considerados compradores públicos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, pues, ¿no? Criterio o disposición normativa con la cual no necesariamente concuerdo. Por la siguiente razón, creo que en algún momento también lo he explicado en algunos foros, en el siguiente sentido, ¿no? Cuando se implementa o cuando se impulsa una normativa, ¿no? Una ley, una disposición normativa que eventualmente vamos a aplicar, pues, por ejemplo, en esta materia de contratación pública, ¿no? En un Estado moderno siempre se tiene que tomar en cuenta un enfoque que se llama el enfoque territorial. Este enfoque territorial nos permite analizar, ¿no?, cuál es la realidad que está pasando dentro de la sociedad y en este caso dentro de la gestión pública. Sabemos, estimados colegas, que muchas entidades a nivel nacional, no solamente entidades de nivel local o regional, sino inclusive entidades de nivel nacional, dependemos mucho de los prestadores de servicios, ¿no? Es decir, ¿no?, hay entidades cuya área de logística, cuya área de abastecimiento, el 80-90% son prestadores de servicios, ¿no? Y solamente unos cuantos tenemos vínculo laboral o vínculo laboral bajo un régimen laboral, K728 o 276, ¿no? Entonces esta disposición de alguna manera ha hecho de que, pues, al menos desde mi punto de vista, como parte de la dependencia encargada de las contrataciones, un poco evaluar, ¿no? Es decir, si un locador no va a poder ser comprador público, ¿no?, definitivamente nos resta capacidad operativa, pues, porque hay entidades públicas acá en mismo Lima, entidades de nivel nacional, donde, vuelvo a reiterar, buena parte de la parte operativa está conformado por locadores, ¿no? Si no van a poder desarrollar el trabajo de un comprador público, ¿no?, definitivamente ahí sí considero de que no se ha tomado en cuenta este enfoque de territorialidad en la implementación de esta disposición, ¿no? Y claro, la opinión 05 lo reafirma, ¿no? ¿Y qué está pasando en la práctica?, ¿no? Muchas entidades todavía seguimos valiéndonos de locadores para poder avanzar en nuestra gestión interna. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si el órgano de control institucional o la Contraloría empieza a revisar, ¿no? Si un locador de servicio quizás está gestionando una compra menor, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay un tema que sí es necesario evaluar, ¿no? Evaluar en el sentido de que ya desde la gestión un poco que estamos en el medio, ¿no? No sabemos si eventualmente debemos cumplir obviamente la opinión, pero también del otro lado está la capacidad operativa para poder atender oportunamente las necesidades. La opinión 11 de este año hace una precisión importante. Si bien, por ejemplo, cuando se conforma un comité, ¿no?, uno de los integrantes tiene que ser parte de la dependencia encargada de las contrataciones, tiene que ser obviamente comprador público, ¿no?, los demás integrantes sí pueden eventualmente ser contratados a través de una modalidad de locación de servicios, ¿no? Aspecto que obviamente está alineado a la ley 32.069 y su reglamento, ¿no? Muy bien, precisado ello, vamos a revisar cuáles son los requisitos
que necesitamos para certificarnos. Vuelvo a reiterar, aquellos especialistas que tienen la condición de egresado, ¿no?, tanto de educación superior técnica o también de educación universitaria, por el momento sí pueden certificarse. No hay ninguna restricción. Vuelvo a reiterar, hay que tomar en cuenta la disposición complementaria transitoria que les he mencionado. ¿Cuáles son los requisitos? Primero que nada, estimados colegas, debemos calificar, debemos aprobar el examen de certificación supervisado que realiza el OS, ¿no? Este examen consta de 72 preguntas, ¿no? Si yo estoy aspirando al nivel básico, debo aprobar mínimo con 30 puntos. Si yo estoy aspirando al nivel intermedio, debo obtener mínimo 43 puntos. Si quiero el nivel avanzado, debo obtener 58 puntos. ¿Ya? Ese es el primer requisito. Obviamente, para eso debemos hacer el pago previamente de una tasa, que en un momento les voy a explicar, ¿no? Registrarnos en un sistema que lo llamamos SICAN, es el sistema de certificación que tiene el OS, y nos van a programar un examen presencial supervisado en la que nosotros vamos a mostrar pues nuestros conocimientos en materia de contratación pública. Entonces, el primer paso es aprobar el examen. ¿Ya? Una vez que hemos aprobado el examen, vamos a acreditar nuestra formación académica y nuestra experiencia. La formación académica, vuelvo a reiterar, para el nivel básico, puede ser egresado de educación superior técnica o universitaria, ¿no? Obviamente emitido por el órgano competente de la entidad educativa, ¿no? Y ojo, en el caso de egresados de educación superior técnica, de acuerdo a lo que dispone la norma especial, por 3 años. Ya esto sí hay que tenerlo en cuenta porque obviamente el OS hace una revisión, ¿no? Una carrera técnica de 3 años, ¿no? Para el nivel básico basta con ello, ¿no? Y una experiencia en general de 3 años, experiencia en general, no necesariamente relacionada al tema de contratación pública, ¿no? Experiencia en general. Experiencia específica mínimo de 1 año, ¿no?, en logística pública o logística privada. ¿Ya? Es decir, si yo me he desenvuelto en el sector privado, quizás viendo, pues, no sé, pues, el abastecimiento interno, o puede ser, pues, por ejemplo, manejo de suministros, entre otros, ¿no? Es decir, en logística privada, y tengo 1 año, yo eventualmente podría llegar a certificar, ¿no?, sin ningún problema. Para el nivel intermedio, se exige un poco más, ¿no? Título profesional técnico o bachiller universitario. Es decir, ya debemos estar titulados, o por lo menos con el bachiller, ¿no?, en caso de estudios universitarios. La experiencia se incrementa, 5 años de experiencia en general y 2 años de experiencia relacionada a contrataciones públicas. Ojo, relacionado a contrataciones públicas. Y si queremos el nivel avanzado, título profesional, ¿no?, universitario o técnico, o inclusive bachiller universitario. Nuevamente, la experiencia se incrementa, 7 años de experiencia en general y 4 años de experiencia relacionada a contrataciones públicas, ¿no? Estos son los requisitos, ¿ya? La primera pregunta que me han hecho. Ahora, la segunda pregunta que me hacen es, ¿cuál es el error más frecuente en el examen que realiza el OS? A ver, no hay una lista establecida de errores, ¿ya? Pero les voy a dar algunos alcances desde mi experiencia. Yo actualmente estoy certificado en el nivel avanzado y claro, cuando uno quiere desarrollar el examen, pues de alguna manera también tiene que plantear su estrategia, ¿no? Recuerden, hago una analogía, ¿no? Es como cuando vamos a postular a la universidad, ¿no? Quiero alcanzar una vacante, tengo que esforzarme, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es revisar la normativa de contrataciones públicas. Y cuando me refiero a la normativa de contrataciones públicas, me refiero a la ley, al reglamento, las directivas, ¿no?, que emite no solamente el OS, sino también la propia Dirección General de Abastecimiento, así como la Central de Compras Perú Compras.
¿ya? Entonces, lo primero que debemos hacer es revisar, ¿no?, la normativa y contrataciones públicas. Hay que leer. Yo sé que la cantidad de artículos que tiene esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamento, eh, más o menos se ha incrementado en más de 100 artículos en comparación a la norma anterior. Pero bueno, es lo que tenemos. Hay que empezar revisando, ¿no?, a detalle los temas relacionados a compras públicas, ¿no? Toda la ley de contrataciones públicas, su reglamento, ¿no?, y las directivas. Ahora, algo que sí hay que tener en cuenta es que muchas veces en la gestión, estimados colegas, ¿no?, y esto sucede en muchas entidades, un especialista no ve las tres fases del proceso de contratación pública, ¿no?, sino que usualmente se especializa en una fase, ¿no? Actuaciones preparatorias, por ejemplo, programación y actuaciones preparatorias. Algunos son especialistas en la fase de selección, otros son especialistas en la parte de ejecución contractual. Entonces hay una segunda recomendación, ¿no? Si yo soy especialista, por ejemplo, en la fase de selección, tengo que reforzar las otras fases, porque fíjense cuáles son las competencias. Tenemos 3 competencias: actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y ejecución contractual. Y en cada uno hay una cantidad de preguntas: 25 preguntas para actos, 22 para selección y 25 para ejecución contractual. Si yo soy especialista en procedimientos de selección, pues tengo que reforzar la parte de actos y la parte de ejecución contractual, ¿ya?, tomando en cuenta la cantidad de preguntas que vienen, ¿no? Tomando la cantidad de preguntas que vienen. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, avanzar a un nivel avanzado, quiero sacar un nivel avanzado, tengo que asegurar 58 puntos. Y lo mínimo que debo revisar, pues, son definitivamente las 3 competencias. Las 3 competencias. ¿Qué más? A ver. Este es el temario, que ustedes también lo pueden revisar, ahí les he dejado el link. El temario en actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual incluye todo lo que les he mencionado, ¿no?, la normativa de contrataciones públicas. En actuaciones preparatorias, expediente de contratación, desarrollo de las actuaciones preparatorias, requerimientos, segmentación y demás, ¿no? Plan anual de contrataciones, actores del proceso de contratación pública, la plataforma, el Pladicop, ¿no?, en la fase de actuaciones preparatorias. Para esto hay que revisar la directiva del SEACE, esta directiva 07-2025, hay que revisarlo. En el caso de la fase de selección tenemos este temario, ¿no?, todo lo relacionado a los procedimientos de selección y sus modalidades, las etapas y los plazos. Es decir, el temario ya nos detalla, ¿no? Y acá, ¿qué quiero mencionarles? Un error frecuente también es no revisar puntualmente aquellos temas que quizás nos parecen un poquito complejas. Por ejemplo, el tema de obras. El tema de obras, con el examen de certificación que viene dando el OS, es un tema que definitivamente tenemos que revisarlo, ¿no? Los sistemas de entrega, ¿no? Las modalidades de pago, ¿no? Todos esos temas tenemos que revisar para poder quizás afrontar de mejor manera el examen de certificación. Muy bien. Por ejemplo, esta pregunta, ¿no?, está referido al sistema de entrega, ¿no? El tipo de sistema de entrega que se utiliza cuando la gestión del proyecto es conjunta y todos los integrantes del contrato participan en las ganancias y pérdidas finales de la obra. Ya. Por ejemplo, esto está establecido en el artículo 158 reglamento. Ese artículo debemos leerlo, revisarlo, entenderlo y poder identificar claramente de cuál es la alternativa correcta, ¿no? Y esto se trata del sistema de entrega, ¿ya? Entonces, una recomendación: hay que revisar obras, ¿no? Hay que revisar obras. Por eso les mencionaba, muchas veces nos hemos especializado en tema de actos, selección o ejecución contractual, y hay entidades que no ven obras, ¿no? Entonces, en esos casos hay que reforzar, hay que revisar la parte de obras para poder afrontar de mejor manera el examen de certificación. Este es el proceso, ¿no? Debemos hacer un pago,
registrarnos en el SICAM. Una vez registrado en el SICAM, postular, nos programan el examen. Y fíjense que el examen dura 120 minutos para 72 preguntas. Significa que cada pregunta en promedio debemos demorarnos minuto y medio, ¿no? Hay una siguiente recomendación en ese caso. Pues las preguntas que vienen en el examen de certificación, así como acabamos de ver, básicamente es de la ley, el reglamento y las directivas. Entonces tenemos que tener claro lo que señala la ley, el reglamento y las directivas, ¿no? Si tenemos claro, obviamente vamos a poder identificar rápidamente cuál es la alternativa correcta. Pero si no tenemos claro alguna pregunta, imagínense, estamos iniciando a desarrollar el examen, estamos en la pregunta 3, y la pregunta 3 justo no tenemos claro cuál es la alternativa. Entonces no nos hay que tomar mucho tiempo, podemos ir avanzando, quizás seguir con el 4 o 5, y ya cuando nos sobra un poco de tiempo volvemos a la pregunta 3, porque eso sí nos permite el sistema, ¿no? No es que avanzamos, no, nos permite avanzar, retroceder, ¿no? Entonces, aquellas preguntas que quizás no la tenemos muy clara, lo dejamos para el último, ¿no? Es otra recomendación que les puedo mencionar. Entonces, hay que manejar nuestros tiempos. Son 120 preguntas en 72 minutos. Promedio, minuto y medio por pregunta. ¿Ya? Nuevamente, hay que plantear nuestra estrategia, pues, ¿no? Para poder salir airosos en el examen de certificación. Una vez aprobado, porque tu nota te van a entregar el momento en que envíes en la computadora tus respuestas, automáticamente. Si has aprobado, si no has aprobado, si has alcanzado un nivel básico, intermedio o avanzado, ahí mismo lo vas a ver. Una vez aprobado, hay una segunda etapa donde vamos a presentar la documentación, ¿no? Tiene 6 meses para acreditar y el OS tiene 30 días hábiles para poder revisar. Una vez que revisa todos los requisitos y has cumplido, simplemente te otorgan una certificación. Esta certificación tiene una vigencia de 2 años y es requisito, obviamente, para poder laborar en la dependencia encargada de las contrataciones. Muy bien, estos son los alcances que he podido darles en cuanto a estos dos temas: segmentación de contrataciones y el tema de la certificación del comprador público, que es un tema sumamente importante. Y con eso hemos cerrado. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. ¿Te gustó esta clase? Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita. En este lado encontrarás videos recomendados y en este lado te puedes suscribir. ¿Quieres aprender más sobre gestión pública? No te olvides visitar nuestra página web www.desarrolloglobal.p.